Bueno, un saludo para todos. En el día de hoy estoy con Juan Felipe Mora. Juan fue alumno mío hace ya unos años, no voy a decir cuántos porque de pronto lo delato, y es bastante más eh, viejo de lo que aparenta. Es un excelente ser humano, un gran profesional y amigo mío desde hace ya varios años. Juan nos ha colaborado en diversas ocasiones en esta clase, que es del ciclo de conversión de efectivo, y lo invité el día de hoy, o bueno, también lo conocemos como Cash Conversion Cycle en inglés, cuando él hable de su Cash Conversion Cycle, porque él todo el tiempo está hablando del triple C, ¿no, Juan Felipe? Eh, tenemos la fortuna de su compañía, entonces dejaré que se presente, que nos cuente un poco de él y empezamos a hablar de la lectura. ¿Qué hubo, Juan? ¿Cómo va? Hola Juan, gracias por esas palabras y esa introducción. Siempre me hace sentir como en casa en estas invitaciones. Bueno, Eh, cuéntele un poco a los estudiantes de la facultad de usted qué hace, cómo llegó a donde está, a qué se dedica. bueno, yo soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Soy promoción 2013-1. No importa que sepan hace cuánto me gradué. Y pues bueno, desde mi trayectoria profesional he estado muy involucrado siempre en consumo masivo. Y es curioso porque a mí la pasantía me enmarcó en ese sector y desde ahí en adelante siempre he tenido posiciones en esta industria. Entonces he estado en análisis de negocio en Procter Gamble, en especialización de proyectos en Coca-Cola, FEMSA, y llevo en Kimberly ya 5 años, en donde me he ido especializando mucho desde las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y ahora pues trabajo con el ciclo de conversión de efectivo en Latinoamérica. Entonces es bien interesante y siempre me gusta hacer el comentario que cuando vi esta clase con usted, nunca pensé que iba a vivir de esto. Y literal en este momento eso es lo que me dedico a hacer y pues bueno, este es mi día a día. Bueno, Juan, hablemos de finanzas un poco. La lectura, los 6 puntos de la lectura, trata de cómo encontrar efectivo dentro de la empresa. Hagamos un redondeo antes. ¿Usted considera que los 6 puntos tratados por los autores son pertinentes? Sí considero que son bastante pertinentes y son cosas que nos ocurren más en estos momentos de pandemia y con la situación global que estamos viviendo. Ahora bien, hay varios apuntes que se oyen un poco más como si fueran muy sencillos de hacer, cuando la realidad es otra y cuando por ejemplo leía prepago para los clientes, anticipar los pagos, extender a los pagos a los proveedores, no es tan sencillo como eso, pero ahora les cuento un poco. Entonces, eso fue lo que pensé cuando estaba leyendo, pero definitivamente son cosas muy acertadas en lo que tenemos que hacer día a día. Ok. Hablemos de la primera sugerencia y si quiere usted de ahí se desprenden los demás. Con eso yo no lo tengo tan amarrado y que sea un poco más conversado esto. La primera sugerencia que hacen los autores tiene que ver con administrar para la línea final, para el estado de resultados, para la utilidad neta. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, definitivamente siempre hay una disyuntiva y por eso es que los estados financieros son en plurales y no es únicamente el estado de resultados. El hecho de que tengamos una utilidad no implica que tengamos una buena gestión del efectivo. Y constantemente cuidamos nuestras utilidades porque al final la utilidad es lo que presentamos a nuestros accionistas y demás, pero no podemos olvidarnos de todo lo demás, del balance y por supuesto del flujo de caja, flujo de efectivo, free cash flow, como quieran después trabajarlo en cada una de las empresas porque cada una se enfoca en temas diferentes. En mi caso, cuando yo pienso en la utilidad, siempre estamos cuidando mucho el OP, que es la utilidad operativa, y pues por supuesto la utilidad antes de impuestos. ¿Qué sería muy crítico? Yo tener una excelente caja a raíz que hago demasiadas inversiones y, por ejemplo, invierto en pronto pago, invierto en descuentos de factoring, invierto en extensión de plazos de mis proveedores a través de vehículos financieros y eso hace que mi utilidad operativa baje. Lo que queremos siempre es mantener un equilibrio entre ambas. Por eso, normalmente cuando nosotros empezamos a invertir en estas figuras para proteger caja, es porque queremos más venta y por ende más utilidad operativa, pero también porque me va a mejorar la caja. Ambos tienen que hablarse y tiene que haber una visión integral. Es más, me encantaba lo que hablaban después de los representantes de venta, porque algo que yo le decía a los ejecutivos y a la fuerza comercial cuando trabajaba en crédito y cobranza
era que la venta se cierra cuando se cobra. Y eso era muy importante, porque acá venían esos ejecutivos y nos metían un montón de pedidos, pero ojo, si yo no los podía cobrar, después era un incobrable, que terminaba que tenías tu venta, pero una provisión de incobrables te impactaba, entonces, sorry, tu utilidad se va para abajo. Y asimismo tu caja, que preveíamos que fuera así, se va para abajo. Por eso es que tiene que haber una integralidad entre todos. Entonces, de esa manera, también pensaba que hay una fricción natural. Cada vez que llegaba, por ejemplo, con algún cliente, no, pucha, o sea, todos los demás proveedores les daban 100 días de plazo y yo era un malvado que les ofrecía 15 o 30 días. Igualmente los proveedores, cuando uno va y los visita, dicen, no, pero a mí me pagan de contado cuando el mercado está de 100 días. Entonces, siempre hay una fricción natural que por eso también dentro de lo que nosotros hacemos como financieros hay que entender, y nuevamente me va a la teoría, las fuerzas de Porter. O sea, eso está hecho porque en verdad existe y hay que vivirlo. Tengo que mantener una excelente relación con mis clientes, con mis proveedores, no creyéndoles todo lo que hacen y lo que me dicen, porque siempre va a haber una fricción natural, pero entendiendo también cómo ese entorno y cómo toda esa cadena de suministro la puede integrar para el beneficio de la compañía. Entonces, ese fue mi primer pensamiento con este tema. Muy bien, excelente. Y digamos que en los temas en lo que dicen los bancos, ¿usted de pronto no lo vivió muy de cerca o sí? Los bancos sí son esas personas que de pronto le hacen establecer a la compañía unas métricas demasiado inalcanzables o en su caso, al ser Kimberly Clark una compañía multinacional, no sé qué necesidades de efectivo tienen ustedes, no sé cómo funciona Casa Matriz, de pronto las políticas de financiación sean estrictas. Yo recuerdo en mi época del sector financiero, algunas compañías subsidiarias de compañías multinacionales tenían prohibido endeudarse en moneda local y la casa matriz les prestaba la plata. ¿Cómo funcionaba ese tema con los bancos? ¿Cómo lo vivía usted ahí o lo vive usted allá en Kimberly Clark? Bueno, en verdad acá, y recuerdo lo que me decía un profesor que se llama Juan Pablo, depende. Entonces, ¿de qué depende? De la realidad macroeconómica que tengo en cada uno de los países. Evidentemente hay países en donde yo no tengo complicaciones de caja, entonces no tengo que estar pidiendo préstamos bancarios, ni tampoco tengo que fondearme con casa matriz, ni tampoco tengo que hacer una colocación de acciones o temas por el estilo. Pero hay otras economías que para el foro, si les digo China, Nigeria, Kenia, Argentina, Venezuela, son economías en donde tenemos unas regulaciones demasiado específicas y demasiado extensas, en donde eso hace que tengamos que decir como, bueno, ¿será que es mejor contraer acá una deuda bancaria en moneda local? Porque también tenemos lineamientos. Para el funcionamiento normal de cada uno de los países tenemos un mínimo de caja que tiene que quedar. Entonces, todos los 31, el Departamento de Tesorería dice, ¿cuánta caja tengo y cuánta caja tengo que dejar? Y por eso tenemos que hacer una planeación de efectivo muy buena. Es más, ayer justamente me pasaba que me estaban diciendo, oh, Juanfe, no entendí que la próxima semana tenemos que hacer tal pago. Y yo, sí, eso lo mandamos y tiene que estar los fondos porque tenemos que hacer el pago. Y ellos, uy, yo no vi el correo, no sé qué, vaya, porque entonces eso qué implica. Si las cobranzas no nos vienen acompañando, tengo que pedir préstamo, tengo que ver, y estamos hablando de cosas que superan los 5 o 10 millones de dólares. Entonces no son cosas que por más buena relación bancaria tengamos. Ahora también para darle ciertas cifras, Argentina, hiperinflación de más del 50%, una evaluación de casi 200% se superó comparando desde hace 18 meses. Para que tengan una idea, hace 18 meses eran 28 pesos argentinos por dólar y en este momento estamos por encima de 70. En Nigeria solo podemos pagar con cartas de crédito y el proceso administrativo es demasiado extenso. O sea, uno tiene que presentar desde ya lo que planea estar pagando tipo en octubre o noviembre. China también tiene ciertas complejidades cuando tenemos pagos en moneda extranjera. Entonces, no solamente tenemos que pensar en cuál es mi fondeo en moneda local, sino también en moneda extranjera, porque al ser una multinacional tenemos responsabilidades también en monedas extranjeras, en euros también, por ejemplo, en el caso de Europa. Y dependiendo de todo eso, es que tenemos relaciones con los bancos comerciales locales y empecemos a hacer esas requisiciones. Pero también al ser Kimberly, ya venimos con una trayectoria muy grande con nuestros bancos aliados, entonces normalmente tenemos a cupos rotativos, cupos de crédito aprobado macro. Entonces, por ejemplo, no, tenemos lo que normalmente se hace con los multinacionales es que tenemos un cupo aprobado macro y de ahí lo empezamos a repartir. Lo necesito en crédito bancario, lo necesito en tarjetas de crédito, lo necesito en un cupo rotativo o de otras maneras.
Entonces así es como empezamos a jugar, pero sí pasa también lo que estábamos hablando de las cuotas con los bancos. Evidentemente los bancos también quieren ganar y puntualmente en CCC, cuando tenemos vehículos financieros, es una relación tripartita entre el cliente, el banco y la empresa, así también como el proveedor, el banco y la empresa. Entonces tenemos demasiadas como seguimientos también, por ejemplo, yo tengo reuniones con el Citi dependiendo del país cada 15 días para ver cómo viene la evolución y más por la coyuntura ahora fortalecimos mucho ese lazo para hacer seguimiento y decir, bueno, ¿cuánto me falta para hacer colocación de parte de mis proveedores en Supply Chain Finance, que es factoring con proveedores? ¿Cómo viene entonces el programa de factoring con mis clientes? Y todo eso es lo que empezamos a trabajar y a revisar, porque hay que cuidarnos al final entre todos. Entonces, al Citi, por más que es, y los bancos, por más que están especializados en riesgo de crédito, pues en esta coyuntura también tenemos que estarnos apoyando con flujo de información de Kimberly a ellos para que ellos puedan hacer ese riesgo de crédito y pues nosotros también en seguimiento con nuestras partes. Óigame, ¿y qué tan de cerca vive usted el tema de subir la calidad de los productos y ver que los clientes no van a pagar esa calidad extra? ¿Eso pasa? ¿Eso de verdad ustedes lo sienten? ¿Se habla en Kimberly? Eso me llamó la atención porque también me sacó una sonrisa. Muchas veces pasa y creo que justamente ocurre con toda esta nueva ola de centenias, millennials que estamos viviendo, que esperamos diferentes cosas y tenemos diferentes expectativas de los productos. Entonces, definitivamente puede pasar, voy a poner un ejemplo con algo completamente diferente del portafolio de Kimberly, pero puede pasar que yo lance un cepillo de dientes de bambú que ya está en el mercado. ¿Y por qué? Porque es natural, no contamina, tiene cerdas con carbón activado, mejor dicho, es environmentally friendly. Pero ¿qué pasa? Que al ser de bambú se parte muy sencillo, porque entonces ya no es plástico que me va a durar todo el tiempo. Entonces, al final, ¿qué quiere el consumidor? ¿Un cepillo que le dure o cuidar al medio ambiente? Y para poder hacer este cepillo de bambú invertimos un montón de investigación y desarrollo. Entonces, definitivamente eso es vital, entender cuál es la necesidad del cliente y realmente que lo que yo estoy haciendo sea un valor percibido que perciban. Porque en este caso lo peor que me puede pasar es haberme gastado un montón de plata, estar endeudado, poner información comerciales que por todas partes estén viendo el cepillo de bambú y al final se parta. Claro. Porque entonces no está generando el valor que a lo mejor quiere ver el cliente final. Y así tenemos demasiados ejemplos. Ahora, también empieza una disyuntiva porque las empresas siempre quieren tener la innovación y siempre dicen, quiero tener innovación de punta y quiero seguir invirtiendo y tener el mejor producto del mercado. Pero créanme que si pasa que nos sentamos y decimos, oiga, no, esto no le podemos incluso poner más markup. Markup es la ganancia que hacemos para cada uno de los productos eh, porque al final no están percibiendo ese valor agregado. Entonces, ¿para qué lo invierto? ¿Para qué compro entonces fibra natural traída del Amazonas si ellos con fibra sintética están felices? No tiene sentido. Entonces, sí, sí ocurre. Algo que se nos quede por fuera que a usted le gustaría de sus charlas que ha hecho en el pasado, que usted muy amablemente y muy generosamente ha compartido en este escenario, digamos, presencial, esta vez virtual. ¿Qué le gustaría, qué tema le gustaría tocar antes de que terminemos acá esta excelente charla el día de hoy? Bueno, a mí me encanta cuando escucho las iniciativas de CCC, porque desde la cartera hablamos de prepagar y contraentrega. El contraentrega no son la misma cosa. Prepagar es cuando yo pago hoy y pasado mañana entrego el producto. Contraentrega es que le digo, bueno, muéstreme los pesos colombianos y acá le doy el pañal, le doy la Cotex. Y siempre se piensa, como cartera, queremos que todo sea prepagado contra entrega. Y con las cuentas por pagar, queremos que todo sea a 100 o a 1000 días. La vida real no funciona así. No podemos estar tomando estas decisiones arbitrarias. Y ahí había uno de los puntos que hablaba de atar las cuentas por cobrar a las cuentas por pagar como un error. Y estoy de acuerdo, al final no podemos trasladar la presión que tengo en mis proveedores a mis clientes, ni de mis clientes a mis proveedores. Pero definitivamente hay que entenderlas. Ambas son un espejo de la una de la otra. Así como tengo una cuenta por cobrar a mis clientes, tengo una cuenta por pagar a mis proveedores. Así como tengo impuestos por cobrar, tengo impuestos por pagar.
Entonces, me llamaba mucho la atención porque normalmente siempre pensamos eso. Entonces, es bien interesante cuando nos dicen, no tenemos que hacer el just in time, porque al final esta estrategia lo que se baja es de eliminar los desperdicios, eliminar tiempos de espera, eliminar tiempos de movimiento, eliminar tiempos de entrega, en fin, pero tenemos que entender que así como nosotros vamos a un supermercado, a un almacén de ropa a probarnos algo, una prenda, la prenda es la que tiene que servirle al cliente, no el cliente tener que acomodarse a una talla mayor o menor. Asimismo, nosotros tenemos que entender cómo está el mercado y acomodarnos a la realidad del mercado y especialmente el mercado de cada uno de los países. Entonces, no podemos pretender que el mercado se acomode a nosotros, a pesar de que sí podemos manejar muchas cosas como a través de la publicidad, de las inversiones promocionales que hacemos, de mercaderistas, podemos generar nuevas necesidades y tendencias, pero definitivamente somos nosotros los que tenemos que entender el mercado. Y otro punto muy importante es que así como hablábamos que la utilidad se tiene que complementar con los demás componentes financieros, asimismo el CCC no se puede ver solo. Hay que entender, por ejemplo, que el DPO, la rotación de las cuentas por pagar, tiene que complementarse con un indicador del pago a tiempo. ¿Qué sería terrible? Que yo tenga un excelente DPO de 200 días, pero un 0% de pago a tiempo. Eso implica que yo a nadie le pago al día. O sea, si yo hoy le tengo que pagar a Juan Pablo, le pagué la próxima semana. Entonces eso implica que yo tengo malas relaciones con mis proveedores, que me expongo a multas, que me expongo a sanciones y definitivamente eso tampoco es lo que queremos porque nuevamente, Porter. Entonces queremos tener un pago a tiempo de 100% y en lo mejor posible que sea el DPO. Asimismo con los inventarios. En los inventarios hay muchas cosas que se pueden hacer y en realidad me hay algo que me gusta decir mucho y es hablémonos. ¿Qué es tenaz que pueda pasar? Que yo tenga una valla publicitaria diciendo, oiga, compre los nuevos tampones. Que yo tenga un comercial en televisión que diga, ya salió la Cotex Nocturna y la Cotex Sport. Y que en mis plantas esté haciendo son protectores. O sea, ninguno de los tres se habla, porque lo que van a vender no es lo que estoy promoviendo ni tampoco lo que estoy produciendo. Entonces eso va a generar un estrés y costos adicionales en mi cadena de producción. Por eso es muy importante que tanto marketing como comercial, como logística y producción estén completamente afinados en la estrategia. Y por otro lado, con los clientes, yo tampoco puedo estar ofreciéndole a todo el mundo contraentrega. Hay que entender el mercado, hay que entender cómo funciona, porque incluso hay canales. En Colombia, por ejemplo, está el canal Pañaleras, está tienda a tienda, que son las tiendas de barrio, están las grandes superficies, que son Walmart, Justo y Bueno, todos estos almacenes de cadena, están los distribuidores, están los mayoristas, están los subdistribuidores, cada uno con una cadena de precios, una araña de precios diferenciada y cada uno también con unas condiciones diferentes. Entonces, hay algunos con los que yo puedo tener factoring, con los que puedo tener una extensión de términos de pago de 60, 90 días, pero hay otros con los que no. O sea, y piénsenlo también ustedes, ¿a quién le van a dar más plazo? ¿A la tienda de pronto pequeña que está en San Victorino o a un éxito o una gran superficie? Entonces, para cada uno de ellos hay que establecer un portafolio de riesgo de crédito adecuado. Entonces, no solamente hay que entender el mercado, sino también el canal de distribución. Y eso es muy interesante porque como financieros nos volvemos entonces integradores de todo lo que termina ocurriendo para poder hacer una sola estrategia ganadora. Y adivinen qué, llegan cosas como el COVID en donde tenemos que rediseñarnos completamente porque nos rompe cualquier paradigma que tenemos y hay que reinventarnos completamente. Oiga, Manuel, excelente. Una última pregunta. ¿Qué es lo que más cree usted que le ha servido de su carrera para su crecimiento en los distintos lugares en donde ha estado usted, en Procter, Coca-Cola FEMSA, ahora en Kimberly? ¿Qué es lo que más le ha servido a usted como financiero? Yo diría que el pensamiento crítico, o como uno dice comúnmente, no comer cuento. Yo creo que los externadistas nos cuestionamos y esa es una de las habilidades también con las que salimos de la universidad, porque constantemente nuestros profesores y en nuestros trabajos y demás nos cuestionamos respecto a lo que pasa y creo que eso ha sido clave porque definitivamente en este punto, en el rol de financieros, siempre estamos cuestionando qué es lo que está ocurriendo y también ese rol de integradores. Eso también creo que es una gran ventaja del perfil del externadista, porque nosotros tenemos conocimiento de múltiples áreas, sabemos de ciencia política, relaciones internacionales, de derecho, por supuesto, de finanzas, hasta de matemáticas. Es más, a mí la matemática me ha servido muchísimo para poder entrar a explicar cómo se comportan estos componentes y hablar de ratios,
porque muchas veces tengo una rotación de cuentas por cobrar de 200 días y me dicen, ¿por qué estamos cobrando 200 días? No, un momento, es que la matemática es así. Entonces, eso creo que es una gran ventaja que tenemos y definitivamente ese rol de integrador. O sea, yo nunca pensé que iba a terminar trabajando mi ingreso en CCC fue por cuentas por cobrar. Empecé a manejar las cuentas por cobrar en Colombia y de ahí después pasé a Andino, al sur de Latinoamérica, después entonces CCC ya con eso DPO y temas afines de inventarios. Pero creo que esa integralidad que tenemos es lo que te da la ventaja competitiva en el mercado laboral y lo que nos hace diferentes. Juan, para terminar, una nota curiosa. ¿Es cierto que usted perdió el primer examen en materia? No lo perdí, saqué 3. Ah, bueno, sacó 3. ¿Y qué Pero lo sintió? curioso, lo ¿Qué es lo curioso, curioso entonces? lo curioso fue que no hice el análisis vertical ni horizontal. Lo hice todo en otra hoja y no lo puse ahí y eso eran como 15 décimas y después hubo otra cosa que me quedó mal. Y me acuerdo que cuando lo entregó dijo, yo vi toda una mano de apuntes de ratios y cosas, pero no donde lo había pedido. Entonces acá tiene. Y un 3. ¿Algún mensaje final que les quiera compartir? Bueno, que aprovechen mucho esta clase. Honestamente, lo que les digo, o sea, para mí es muy, muy chévere cuando Juan Pablo me invita porque honestamente vivo de esto en mi día a día. Y son cosas que uno nunca pensaría cuando estaba estudiando, de que será que me voy a dedicar a esto. Pero al final, por múltiples motivos, porque yo creo que en la carrera profesional tiene que ver con que la persona pues sea buena con sus entregables, también un poco de suerte para estar en el momento apropiado, con el perfil apropiado, pero definitivamente también tener el conocimiento y como esas ganas. Entonces yo creo que eso fue lo que me ha permitido también escalar como tan rápidamente y de verdad que aprovechen mucho. O sea, estoy acá, me gustó tanto la clase que acá sigo asistiendo y de verdad que saquen el máximo provecho porque puede ser que también estén trabajando en unos años y entonces ahí me escriben a mí, le escriben a Juan Pablo. Oiga, me acuerdo y aquí estoy también manejando CCC. Y serán los próximos invitados. Sí, Bueno, Juan, seguro. muchas gracias por su tiempo. Muy amable, sus enseñanzas siempre son muy valiosas y nos quedamos en contacto para una próxima ocasión que espero que a estos estudiantes les guste mucho este video y que sea bastante formativo para ellos. Gracias, Juan. Y que empiecen por el CCC personal, porque también cada uno tiene su CCC. Entonces, que hagan el ejercicio. Así es, sí, señor.